Mire, estamos en un tema que no es casualidad. Este tema no es casualidad. Cuando usted estudia el calendario judío, el calendario hebreo, hay tiempos que la misma cultura celebra. La misma cultura celebra. Por instrucción bíblica en Levítico 23, Dios habló al pueblo de Moisés, lo enseñé en la primera celebración. Le aconsejo que la escuche en casa porque le va a bendecir mucho. Ahí explico las fiestas que Dios instituye en la Biblia. Y en esas fiestas había algo muy poderoso, porque cada fiesta denotaba un tiempo o una temporada específica donde Dios hacía algo y simbólicamente se celebraba algo poderoso que Dios había hecho. Entonces les puse algunos ejemplos de algunas fiestas. Cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud, 430 años de servidumbre, de opresión, de vivir bajo un yugo de un faraón que quiso someter al pueblo de Dios a su voluntad, pero la voluntad de Dios prevaleció. Allí, en el momento que el pueblo de Israel sale de esa esclavitud, Dios establece una fiesta. Esa fiesta fue la Pascua. Y esa Pascua viene del original Pesaj, significa tiempo de liberación y tiempo de restauración y cumplimiento de la promesa. Entonces, en la fiesta de la Pascua se celebró esa liberación. El espíritu de la fiesta de la Pascua es la liberación. Pero también se celebró otra fiesta en un tiempo específico, que fue la fiesta de los tabernáculos o Sukkot. Esa fiesta de los tabernáculos significó para el pueblo de Israel algo muy valioso, porque ellos reconocían que ya no iban a vivir más tiempo de incertidumbre, sino que empezaban a vivir la certeza que les mostró el desierto de la protección de Dios todo el tiempo en sus vidas. Entonces, en esa fiesta se celebró la protección de Dios, porque así como Dios estuvo con el pueblo de Israel a través de la columna de fuego y la nube, así Dios estaría con las generaciones por la eternidad. Y también encontramos otra fiesta, que es la que vamos a celebrar. Usted no se puede perder este tiempo de Pentecostés, 17 al 19 de junio, porque en esa fiesta que estamos celebrando, que es el Pentecostés, Shavuot, ese Pentecostés significó otra temporada para el pueblo de Israel, donde Dios hizo algo nuevo y muy poderoso. Y lo nuevo y poderoso que Dios había hecho es que ya no tenían que esperar una provisión precisa diaria que Dios dio, como lo fue el maná. Dios nunca dejó que le faltara nada a su pueblo, pero le daba una provisión para cada día. Ahora, en el tiempo del Pentecostés, había un fruto poderoso de la tierra. La tierra llegó a experimentar un clímax impresionante, porque recogieron 7 frutos que antes no conocían. Entonces el pueblo empezó a comer de los frutos de la tierra. Pero además de celebrar los frutos de la tierra, celebrar la palabra, porque en un Pentecostés Dios le entregó a través de Moisés la palabra, los 10 mandamientos al pueblo de Israel. También terminaba una temporada de luto, porque era la transición de Pascua a Pentecostés. Muchas cosas se celebraban en el Antiguo Testamento. En el Pentecostés se celebró la palabra, se celebró el fruto y se celebró la finalización del luto. Entonces yo declaré en la primera celebración, como esa fiesta de Pentecostés que está establecida en la palabra de Dios coincide en el calendario judío con el mes de junio, junio es el mes del Pentecostés. Por lo tanto, se acabará el luto sobre nuestra nación, se acabará el luto sobre tu familia, se acabará el luto sobre tus generaciones. Pero también déjame anunciarte que en este Pentecostés recogerás un fruto que nunca antes habías recogido. Recogerás una cosecha poderosa que nunca antes habías experimentado. Y también te apasionarás profundamente por la palabra de Dios.
Ahora, en el Nuevo Testamento siguieron celebrando las fiestas, y coincidió que Pascua se celebró justamente con ese cordero inmolado, que ya no fue aquel macho cabrío que describía la ley, sino que el sacrificio no fue algo, sino fue alguien, y ese alguien fue Jesús. Dentro de esa muerte y resurrección de Jesús se celebra la Pascua, y a los 50 días, tal como lo dice la Escritura, entró el tiempo del Pentecostés. Diga conmigo, Pentecostés. Dígale al que está a su lado, estamos de fiesta. Era una santa convocación. Pastor, pero es que usted habla de fiesta y yo no veo aquí ni la cerveza, no veo ni la comida, no veo ni la picada, no escucho los 50 de Joselito. No, esa no es esa fiesta. Esto era fiesta porque se celebraba lo que Dios iba a hacer en ese tiempo específico. Entonces, cuando la gente decía estamos en Pentecostés, todo el mundo celebraba porque sabían que era la fiesta de la cosecha. Diga conmigo, este mes voy a recoger cosecha. Alguien tiene que recibir eso en el nombre de Jesús. Yo no sé cuántas puertas estás tocando, yo no sé cuántas veces has intentado lograr algo ha estado a punto de darse, no se ha dado. Ya llamaron, pastor, estamos listos, y estabas a punto de firmar, no se dio. Ya te iban a comprar ese producto, no pasó. Estabas en un momento ya listo para lograrlo, algo se atravesó. ¿Sabes por qué no pasó? Porque no era el tiempo. Pero junio es el tiempo. Si usted lo cree, denle un aplauso fuerte a Dios. Vamos, dígalo, junio es el tiempo. Sí, Pentecostés. En esa celebración del Pentecostés, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento le dije que celebraban la palabra, la finalización del luto y la cosecha. Pero en el Nuevo Testamento coincidió que en el Pentecostés se derramó el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 1. He titulado este mensaje, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Hechos capítulo 2, versículo 1. Si lo tiene allí, dígame amén. Los que estén dormidos, díganme amén. Padre, despiértalos. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿llegó el día de qué? ¿Qué es eso? Ya sabe. Cuando le llegue a su casa y le pregunte a su familia ¿cómo estuvo la iglesia? Poderoso. ¿De qué fue el mensaje? Usted no se va a quedar callado como siempre, porque usted se le olvida el mensaje cuando está saliendo de aquí. ¿Sí les ha pasado? ¿De qué predicó el pastor? Sí, no, de la sangre, del poder, sí, no, lindo, estuvo lindo, no, estuvo precioso. Y eso llega llorando y llega hasta hablando en lenguas. ¿Y de qué habló el pastor? No, estuvo lindo. No, usted ponga la atención a la palabra, porque la palabra vivifica, transforma, edifica, libera. Entonces ya cuando usted lee Hechos capítulo 2 dice, ya sé que es Pentecostés. Es una fiesta. 50 días después de la Pascua se celebraba la palabra, la finalización del luto, la cosecha. Y en ese contexto de Pentecostés se cumple una promesa poderosa, porque Jesús les había dicho todo el tiempo a los discípulos: muchachos, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá el Consolador sobre vosotros. Incluso ya resucitado, en Lucas capítulo 24 versículo 49, dice que les dio una instrucción específica y les dijo: no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos ¿de qué? ¿De qué? De poder de lo alto. Los discípulos tenían que hacer una tarea poderosa. Tenían que enfrentar la oposición, predicar la palabra, hacer milagros, iniciar la iglesia primitiva. Jesús les dijo: muy poderosa es tu tarea, pero no la vas a lograr sin mi espíritu. Así que llegó el día del cumplimiento de esa promesa.
Y cuando llegó el día del cumplimiento de esa promesa, entonces dice la palabra en Hechos capítulo 2 que cuando llegó el día del Pentecostés, yo pongo mucha atención a las palabras y a las oraciones, así sean cortas en la Biblia, y a los signos de puntuación, porque nada más en esas pocas palabras que acabamos de leer, cuando llegó el día del Pentecostés, y una coma, ahí hay una predicación, porque quiere decir que entró un nuevo tiempo, que se venía acumulando todo un proceso de venida de Jesús. O sea, Jesús había venido, había vivido, había sido expuesto en la cruz, había muerto, había resucitado. Entonces, cuando Lucas está escribiendo Hechos, hay un cúmulo de situaciones que han venido pasando que anunciaban el Pentecostés. Lo que el Espíritu me mostraba proféticamente es esto: todo el proceso por el que ha venido pasando la nación, la iglesia, las familias, las crisis, las muertes, tener que ver partir seres muy queridos. Hoy amanecimos con la noticia que un hombre de Dios impresionante falleció. Y yo, como acostumbro a no ver lo malo, sino a ver lo bueno en los hombres de Dios, entonces yo me quedo con lo bueno de los hombres de Dios. Pero un hombre que se movía en una dimensión poderosa falleció. Y yo decía: Señor, hasta le dije a mi esposa: ¿será que se va a acabar el mundo? Y mi esposa se volteó y miró y me dijo: ¿todavía lo duda? Claro, porque la palabra muestra muchas señales. Y esto no es broma. Aproveche a su esposa, aproveche a su hijo, porque usted no sabe si es la última vez que lo va a ver. Usted no sabe. El asunto es que todos esos procesos anunciaban la gloria venidera. El proceso de dolor antes de este capítulo 2 fue muy fuerte, pero llegó el Pentecostés. Lo que los discípulos nunca entendieron, esto es muy poderoso lo que les voy a decir, es que el proceso de dolor no era para destrucción, era para bendición. Porque el proceso de dolor era para que Jesús dejara de estar con ellos para ahora estar en ellos. ¿Me entendió? Los discípulos caminaron con Jesús y vieron milagros, señales, prodigios, vieron cosas muy poderosas, Edwin. Vieron la gloria de Dios, vieron la resurrección. Y hasta ahí los discípulos recibieron un nivel de poder y de autoridad. Pero Jesús les dijo: no es suficiente, porque yo quiero que ustedes lleguen más alto. Yo quiero que ustedes vuelen. Y como quiero que ustedes vuelen, porque la grandeza de un líder no es llegar alto, la grandeza de un líder es que quienes le rodean lleguen más alto que él. Cuando Jesús parte, los discípulos pensaron que había sido una derrota y no sabían que era una victoria, porque era el cumplimiento. Es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá el Consolador sobre ustedes. Y por eso en Hechos 1, Hechos capítulo 1 versículo 8, Hechos capítulo 1 versículo 8, si lo pones en la pantalla, Él les dijo algo después de 40 días de hablarles del reino de Dios. Yo le llamo a ese discipulado: hijo, puedes poner Hechos 1:8, le puedes decir que ponga Hechos 1:8. Después del discipulado de 40 días del reino, otro nivel de autoridad les dio ahí, resucitado. Les dijo esto: pero recibiréis poder. ¿Recibiréis qué? En Lucas les había dicho: no salgan de Jerusalén hasta que sean ¿qué? Miren lo que estoy tratando de enseñarles. Ustedes tienen una misión en esta tierra, todos los que están acá.
Y por eso Dios los puso donde los puso, los capacitó como los capacitó, los entrenó como los entrenó y los procesó como los procesó. Tiene que ver con su vida misional en la tierra. Pero esa misión ustedes no la pueden hacer sin poder. Entonces Jesús se cercioró de que ellos entendieran que no podían empezar la tarea sin el poder, y que ese poder vendría. Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido. ¿Cómo? Sobre. Diga conmigo, una cosa es sobre, otra cosa es con. Mientras Jesús estuvo en la tierra, estuvo con los discípulos. Cuando se fue, estuvo sobre los discípulos. ¿Lo ve? Recibiréis poder. Poder viene de una palabra dunamis, capacidad, habilidad sobrenatural para derribar montes, enemigos, oposición, para romper los límites, para salir de ese estado donde las cosas no avanzan, para salir de ese fruto escaso, para salir de esa enfermedad, para salir de esa depresión, para sacar a tu familia de otro nivel. ¿Cuántos quieren que eso pase? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ahí sí les dice, si reciben el poder, serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para hacer esa obra tan portentosa y poderosa, necesitaban al Espíritu Santo. Para hacer la tarea que tienes que hacer en esta tierra, con tus hijos, con tu familia, con tu empresa, allí en tu trabajo, tú necesitas al Espíritu Santo. Esa fue la mayor promesa. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? A lo largo de la historia de la humanidad, Dios se ha venido revelando en diferentes facetas en tu vida. Dios se ha revelado como Padre, y por eso Él te ha proveído, Él te ha protegido, Él te ha sustentado. Dios se ha revelado como un Dios que sana, porque Él te sanó. Entonces se ha revelado como ese Dios sanador que completó esa obra. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Pero una de las facetas, o una de las personas de la Trinidad más olvidadas y desconocidas en la tierra, es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en la Biblia Dios se reveló en tres personas, y aquí necesito ir rápido en la Biblia. Juan capítulo 1 versículo 18. ¿Cómo se reveló? Juan capítulo 1 versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Se reveló como Padre. Pero también dice la palabra en Juan capítulo 1 versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También se reveló como Hijo. Diga conmigo, Dios se reveló como Padre, pero también se reveló como Hijo. Y también en Juan capítulo 14 versículo 16 vemos otra parte de esa Trinidad, otra persona de esa Trinidad que es muy importante, que este mes vamos a abrazar. Capítulo 14 versículo 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, Dios está formando un pueblo, le conocéis porque mora con vosotros. Porque mora con vosotros. Gracias, Espíritu Santo. Él mora en ti. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Mora con vosotros. Y estará como en, diga conmigo, en. Ya no con, sino en. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahí? Por eso es que
El Padre está en los cielos, el Hijo está a la diestra, pero el Espíritu Santo ha sido enviado como ese consolador, ese paracleto que camina contigo las 24 horas del día, que te acompaña, que te levanta. A mí me acompaña, a mí me enseña, a mí me muestra el camino, a mí me dice cállate, y después me dice habla, me dice salte de ahí, alza tu voz. Hace poco había una estrategia perversa que iba a hacer ley en la ciudad, un proyecto en la ciudad. Eran todos contra mí. El Espíritu me dijo: eres tú conmigo, somos mayoría. Haz esto, esto y esto. A la media hora todo el mundo se confundió y empezaron a probar lo que yo estaba colocando en defensa de los principios bíblicos. Yo le dije un día al Señor: Señor, si me vas a sacar de la iglesia para servir allá, lo que yo he visto en los encuentros, en los cultos, en las vigilias, déjamelo ver allá. Y llevo 1 año y medio viendo la gloria de Dios en lo público, porque el Espíritu Santo fue enviado para estar contigo a tu lado, para defenderte, para protegerte. Y te va a pasar esta semana que tú vas a ir ahí en el Transmilenio y todo el mundo angustiado, que por el COVID, que por Uribe, que por Petro, que por el bloqueo. Y tú vas a sentir cómo esa persona, porque es una persona, se sienta a tu lado. Una vez yo estaba, trabajaba con el senador, estábamos corriendo, porque eso es un ritmo de presión muy fuerte. Entonces que necesitaba un documento, que llévelo para acá, corra para aquí, corra para allá. Y allá hay un túnel que conecta el área donde se ejerce el debate, el Capitolio, con las oficinas de los senadores. Entonces, como yo siempre he sido un siervo, yo he servido a todos esos hombres de Dios. Yo era el poca lucha del senador, eso sí es el más importante, pero poca lucha. Entonces, como yo era el poca lucha responsable, pues yo corría para un lado, para el otro. Es que yo aprendí algo: un líder no espera que las cosas pasen, hace que las cosas pasen. A mí, cuando un líder no me hace algo, yo ahí no insisto, y no, este siervo no dio. Sí, pero a veces no, tranquilo, yo lo hago, porque ya uno está acostumbrado a que pasen las cosas. Y estaba yo en ese corre porque le pedí un documento a otro siervo y no me lo daba. Y hago la aclaración que no era Miguel. Miguel es muy efectivo. Le pedí un documento a alguno de los que estaban allí y no me lo traía. Y de repente voy yo corriendo por ese túnel y me cae una presencia de Dios. Yo dije: ¿qué es esto? Y empiezo a llorar ahí. Y lloraba. Y ya los policías empezaron: doctor, ¿necesita algo? ¿Será que le traemos un vaso de agua? No se programa. Pero está como hablando en lenguas. Doctor, ¿le pasa algo? Y no, tranquilo. Me tocó salirme ahí al patio que da contra la casa del presidente. Me arrodillé, le dije: Espíritu Santo, ¿por qué haces esto aquí? Todas las mañanas te espero para que me visites. No me visites aquí, que el senador me va a echar. No, es que tú no te has dado cuenta que desde que te levantaste he estado contigo todo el tiempo. Está contigo, porque es una persona. Lo primero que tienes que entender es que no es el Espíritu, porque hay mucho misticismo en esto. ¿Qué no es el Espíritu Santo? ¿Qué no es? No es una fuerza, aunque es poderoso. Porque entonces de pronto usted iba para la casa y pasó un Transmilenio y lo rompió y dijo: ay, ese fue el Espíritu Santo, aleluya. La gente es muy religiosa, pero vea que se estrelló, celebre. No, ese fue el Espíritu Santo.
No es una emoción, aunque nos consuela. No es un pensamiento, aunque te habla a tu mente. No es un mensaje, aunque revela el mensaje. No es una paloma, pues es otra, ¿no? Llegó una paloma y esas de Bogotá que están bien suciecitas, ¿no? Y se le paró en la puerta y empezó a berrear ahí. ¿Qué pasó? Que llegó el Espíritu Santo. No es una paloma, aunque es igual de sensible a una paloma. No es un viento, aunque se mueve como el viento. No es agua, aunque sacia nuestra sed espiritual. No es fuego, aunque consume y purifica la iniquidad, el pecado y la maldición. Reducir el Espíritu Santo a estos elementos es un error, porque esa no es su esencia. Aunque hay aspectos de su persona en él, no es su esencia. El Espíritu Santo muchas veces como persona se ha apagado y se ha contristado, porque toda persona tiene sentimientos. ¿Sí? ¿Sabía eso? ¿El Espíritu Santo también? Sentimientos. Si usted no bendijo a su mamá el día de la madre, pues está brava. ¿Por qué? Porque pues es que el día de la madre hay que estar con la mamá y hay que honrarla. No, que tenía mucho trabajo, que yo no sé qué, o a su esposa. Pues ahora que Dios lo dirija, que el Espíritu Santo lo dirija para sanar a esa sierva, porque esa herida le va a durar por ahí unos 3 años. Y cada vez que hay un conflicto, se acuerda que el día de la madre del 2021 usted se largó, no me celebró, no me... Porque la persona sensible se siente cuando se le ignora. Cuando usted ignora al Espíritu Santo pasa lo mismo. El Espíritu Santo, ¿qué? Se siente. Y muchas veces se va. Y muchas veces se aparta. Porque el Espíritu Santo tiene sentimientos. Yo tenía un mensaje tan organizado y lo estoy dando tan desorganizado. Pero es porque ya tengo que terminar. Todo el mes voy a hablar del Espíritu Santo, todo el mes. Pero solo quería decirle que Él es la persona más olvidada de la Trinidad que este mes vas a recordar, para que nunca más vuelvas a ignorar. Que Él es la fuerza y la habilidad que necesitas para cumplir tu propósito aquí en la tierra. Que no es lo que pensabas que era, reduciéndolo a un elemento. Y que es muy sensible cuando ignoras su presencia. Vamos a continuar en 8 días, amén. Lo más importante es que a partir de hoy tú sientas un anhelo de caminar con esa persona. Porque si esta semana empieza a caminar con esa persona, los resultados de tus días serán diferentes. Pastor, ¿cómo hago para caminar con el Espíritu Santo? Yo quiero esa persona que me ayuda, que me defiende. Lo primero que tienes que hacer es no ignorarlo. Efesios 4:30. Efesios 4:30. ¿Qué dice Efesios capítulo 4 versículo 30? Mira lo que dice. ¿No qué? ¿Y no qué? Contristéis ¿a quién? Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristar es no herir los sentimientos del Espíritu. Porque en los últimos meses hay muchas actitudes, hay muchas conductas que han ignorado al Espíritu y lo han contristado. La ira, el enojo, la mentira, los pensamientos, las miradas incorrectas, el hablar del prójimo,
Él es muy sensible, se puede contristar con eso. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, nos afirma esto también. ¿Sabes por qué nosotros caminamos en ira, enojo, mentira, envidia, celos, contienda, pecado? Porque ignoramos al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu. Qué poderoso eso. ¿Cómo hago para no apagarlo? Deja de hacer lo que a Él no le agrada. ¿Tú sabes a qué me refiero? Si hay algo que a Él no le agrada, tienes que dejar de hacerlo para que Él camine contigo.